El detective William Somerset ha vivido en esta ciudad por años y está completamente desilusionado con el mundo. Está a punto de retirarse ya que ha perdido la esperanza en cualquier posibilidad de cambio. Por otro lado, el joven detective David Mills acaba de llegar a la ciudad junto a su esposa, Tracy. Lleno de energía y de un sentido de justicia idealista, Mills contrasta con Somerset, creando una tensión interesante entre el veterano cínico y el novato impetuoso. Esta relación es central en la trama, ya que la visión del mundo de cada uno de ellos se ve desafiada a lo largo de la historia. La ciudad, que nunca recibe un nombre, se convierte en un personaje en sí mismo, no solo el telón de fondo de los asesinatos, sino un símbolo del mal y la corrupción que los detectives intentan erradicar. La trama comienza cuando Somerset es llamado a la escena de un asesinato grotesco. Un hombre ha sido obligado a comer hasta morir. Su cuerpo fue encontrado en condiciones repulsivas. Aquí es donde se introduce el tema central de la película. Los asesinatos no son aleatorios, sino que están cuidadosamente diseñados para castigar a las víctimas por representar uno de los 7 pecados capitales, en este caso, la gula. A medida que avanzan en el caso, se dan cuenta de que el asesino no es simplemente un criminal más, sino un hombre con una misión retorcida, una visión distorsionada de la justicia que los lleva al límite emocional y moral. El asesino, que más tarde se revela como John Doe, fuerza a sus víctimas a personificar sus pecados de manera extrema. En este primer caso, el hombre obeso es obligado a comer espaguetis hasta que su estómago revienta. Para Somerset es un ejemplo más de la depravación humana, mientras que Mills lo ve como una aberración que debe ser castigada rápidamente. Este asesinato, aunque espantoso, es solo el comienzo de lo que será una espiral de violencia cada vez más perturbadora. Somerset, con su enfoque meticuloso y calmado, comienza a darse cuenta de que estos crímenes son parte de algo mucho más grande. El siguiente asesinato está relacionado con la avaricia. Un exitoso abogado, un hombre sin escrúpulos que ha construido su fortuna a costa de otros, se convierte en el objetivo de John Doe. El asesino obliga al abogado a cortarse una parte de su propia carne como una referencia directa al pecado de la avaricia. Y aquí es donde Mills empieza a perder su control emocional. Mientras que Somerset mantiene la calma y la profesionalidad, Mills se deja llevar por la rabia y el desprecio hacia el asesino. Este contraste entre los dos detectives se profundiza a medida que avanza la trama. Este asesinato también sirve para subrayar uno de los mensajes más inquietantes de la trama. Todos somos culpables de los pecados capitales de alguna manera. John Doe selecciona a sus víctimas por representar versiones extremas de estos pecados, pero al hacerlo también está señalando que nadie está libre de culpa. El tercer asesinato es quizás el más perturbador de todos, por lo menos en términos visuales. Se trata de un traficante de drogas que ha estado postrado en la cama durante un año, mantenido vivo en condiciones inhumanas. Este tercer caso es la representación de la pereza. Doe lo mantiene en un estado de parálisis hasta que su cuerpo se convierte en una carcasa de lo que una vez fue un ser humano. Este crimen tiene un impacto profundo en Mills, que comienza a cuestionar la efectividad de la ley y el sistema de justicia. Mientras tanto, Somerset sigue advirtiéndole que no se deje llevar por las emociones, pero Mills se siente cada vez más impotente ante la magnitud de la maldad que enfrentan. Es aquí donde la película empieza a mostrarnos cómo los asesinatos no solo afectan a las víctimas, sino también a los detectives que las investigan. La pereza, como pecado, podría parecer menor en comparación con la avaricia o la gula, pero el castigo infligido es extremo, lo que refuerza la idea de que el asesino ve estos pecados de manera igualitaria, y su justicia es cruelmente imparcial. Somerset conoce a Tracy, ambos cogen confianza y esta le revela que está embarazada para que Somerset le aconseje, ya que Mills todavía no lo sabe. También le confiesa que tiene dudas de tener a su hijo porque odia la ciudad. Mediante los registros en una biblioteca, los detectives se presentan en la misma puerta de John Doe, quien al verlos comienza a dispararles y huye. Doe le tiende una trampa a Mills y este tiene la oportunidad de matarlo, pero finalmente termina por perdonarle la vida, hecho que no es para nada al azar. Pese a la negativa de Somerset, los detectives entran en la casa de John Doe y descubren diarios y todo tipo de objetos relacionados con los crímenes. Además, se revela que los había estado vigilando de cerca, ya que en la escena del crimen del traficante de drogas le sacó unas fotos a Mills haciéndose pasar por fotógrafo. Lo que no encuentra son huellas dactilares por ningún sitio. El cuarto asesinato, que representa la lujuria, es uno de los más impactantes de la película, no solo por su brutalidad, sino por la forma en que involucra a un tercero en el crimen. John Doe fuerza a un hombre a asesinar a una prostituta
de manera extremadamente violenta, utilizando un objeto sadomasoquista con el que la penetra hasta que se desangra. Este crimen no solo muestra la depravación del asesino, sino también cómo utiliza a otras personas para llevar a cabo sus asesinatos. No es solo un asesino, es un manipulador. Hace que otros sean cómplices de sus crímenes, obligándolos a convertirse en lo que él percibe como la manifestación de los pecados capitales. El quinto asesinato, que representa la soberbia, es quizá el más ingenioso y retorcido de todos. John Doe le corta la cara a una modelo que vive obsesionada con su apariencia física. La mujer termina suicidándose como Doe había planeado. Este asesinato plantea preguntas sobre la naturaleza de la vanidad y la superficialidad. Doe castiga a esta mujer por su obsesión con la imagen, pero su juicio es absolutamente cruel y despiadado. Es en este punto donde la filosofía del asesino se vuelve más evidente. No está simplemente matando a personas al azar, está haciendo una declaración sobre la sociedad en general. Para Somerset, este crimen es una confirmación de que John Doe no es un asesino común, sino alguien que está llevando a cabo una obra maestra perfecta, y comienza a darse cuenta de que el asesino tiene un plan mucho más grande de lo que ellos inicialmente habían pensado. Después del asesinato que representa la soberbia, John Doe se entrega a la policía completamente lleno de sangre. Hasta este punto, los detectives habían estado persiguiendo un fantasma, pero ahora tienen al asesino frente a ellos. John Doe se entrega no porque haya terminado, sino porque tiene un plan final. Somerset y Mills están desconcertados. ¿Por qué se entregaría cuando claramente podría haber seguido matando? La respuesta es simple y aterradora. John Doe tenía un propósito final en mente y necesitaba ser capturado para completarlo. Doe se había mutilado él mismo sus huellas dactilares, lo que explicaría por qué no encontraron huellas en su casa. Después de analizar la sangre en su ropa, descubren que pertenece a la modelo mutilada y a una última víctima no identificada. Por medio de su abogado, Doe les ofrece a Mills y a Somerset declararse culpable y llevarles donde están los últimos dos cadáveres que representan la envidia y la ira. Por el contrario, si no aceptan, alegarían enajenación mental ante el tribunal. Después de un intenso viaje hablando con John Doe, finalmente los detectives llegan a su destino. En escena aparece un repartidor que le entrega una caja a Somerset. Este le dice que un tipo le pagó por entregar un paquete en ese lugar a las 7 de la tarde. Somerset abre la caja y se queda en shock viendo lo que hay dentro. Al mismo tiempo, John Doe le revela a Mills su macabro plan. La caja contiene la cabeza de su esposa, Tracy, además de revelarle que estaba embarazada. Aquí es donde se revelan los dos pecados capitales restantes, la envidia y la ira. John Doe confiesa que envidiaba la vida de Mills, su matrimonio, su felicidad, y por eso mató a su esposa. En este momento, Mills se ve consumido por la ira. A pesar de las súplicas de Somerset para que no lo haga, Mills sucumbe a su furia y mata a John Doe, completando el ciclo de los 7 pecados capitales. En ese momento, Mills se convierte en la manifestación del pecado de la ira, tal y como John Doe había planeado. Este final devastador es el golpe maestro de John Doe, quien consigue llevar a cabo su retorcida visión de la justicia. Todo el tiempo había estado manipulando a los detectives, conduciéndolos hacia este trágico desenlace. Con su muerte, Doe logra su objetivo final, castigar a los 7 pecadores, incluido él mismo. La escena final en la que Mills queda completamente devastado es un momento de extrema tensión emocional, no solo por la muerte de Tracy, sino porque Mills ha sido destruido por el mismo mal que estaba intentando combatir. Ha perdido todo: su esposa, su futuro hijo, su vida y su integridad. Mills es llevado en estado de shock y Somerset, que al principio estaba listo para retirarse, parece haber cambiado de opinión. En su voz en off final, Somerset cita a Ernest Hemingway: "El mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él". Estoy de acuerdo con la segunda parte. Esta línea es clave para entender el mensaje central. Somerset ha sido testigo de la depravación humana durante toda su carrera. Sin embargo, a pesar de todo, todavía cree que vale la pena luchar por lo que cree que es correcto, aunque la maldad sea abrumadora. Somerset, que parecía haber perdido la fe en la humanidad, ahora parece dispuesto a seguir luchando. La experiencia lo ha cambiado profundamente, y aunque sigue siendo consciente de lo oscuro y corrupto que es el mundo, no está dispuesto a rendirse por completo. Más allá de su trama de crímenes, Seven es una reflexión filosófica sobre la naturaleza del mal, la justicia y los pecados humanos. A través de los asesinatos de John Doe, nos confronta la idea de que todos somos culpables de alguna manera.
Los 7 pecados capitales no son exclusivos de las víctimas de Doe, sino que son defectos inherentes a la condición humana. John Doe, en su mente retorcida, se ve a sí mismo como un instrumento de la justicia divina, castigando a aquellos que han sucumbido a estos pecados. Sin embargo, lo irónico es que él mismo es culpable de algunos de esos mismos pecados. Su soberbia es evidente en su creencia de que tiene el derecho de juzgar y castigar a otros, y su envidia lo consume al punto de destruir una vida inocente para completar su plan. Otro tema importante es el de la moralidad en un mundo corrupto. Los dos detectives, Somerset y Mills, representan dos enfoques diferentes ante la maldad. Somerset, el veterano cínico, ha aprendido a aceptar que el mal existe y que no siempre puede vencer. Mills, por otro lado, es más idealista, creyendo que el bien siempre debe triunfar. Al final, ambos se ven confrontados con la dura realidad de que la justicia no siempre es clara ni alcanzable. Os invito a suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo. Hasta la próxima.